Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra tenerte aquí. ¿Alguna vez te has quedado accidentado con tu carro? Esto puede resultar un gran dolor de cabeza y sobre todo si estás solo, en lugar desconocido. Sin embargo, esto fue lo que le sucedió a nuestra protagonista de hoy, cuando una mujer quedó varada en la carretera, pero un hombre se detuvo para ayudar. Aunque, ella estaba muy nerviosa, pues no sabía qué podía pasar. Resulta que este hombre iba pasando en su auto, cuando notó que una anciana estaba accidentada en un costado de la vía y se imaginó que quizás necesitaba algo de ayuda. Así que se detuvo y salió. Él le dijo: «Estoy aquí para ayudarla, señora». Al notar que estaba haciendo mucho frío, le pidió que esperara mejor en el auto y le dijo cuál era su nombre: Brian Anderson. El auto solo tenía una rueda pinchada, pero para una anciana, eso era bastante malo. Brian con cierta dificultad logró colocar el gato en el coche raspando sus nudillos 2 veces, pero pronto pudo cambiarle el neumático a la anciana. Mientras Brian ajustaba las tuercas, la anciana bajó su ventanilla y le empezó a contar que solo estaba de paso por ese lugar, pues ella era de St. Louis y no sabía en qué forma podía agradecerle por ayudarla, por eso quería pagarle. Brian solo sonrió, pues no esperaba nada a cambio, ya que no era un trabajo para él. Solo estaba ayudando a alguien que lo necesitaba, pues Dios sabe que había muchos que le habían echado una mano en el pasado. Él le dijo que si ella realmente quería devolver la ayuda, la próxima vez que viera a alguien que necesitara ayuda, podría brindarle a esa persona, a lo que Brian agregó: «Y piense en mí». Esperó hasta que ella puso en marcha el coche y se marchó. Había sido un día frío y deprimente, pero se sintió bien mientras se dirigía a casa. Unos kilómetros más adelante, la señora vio un pequeño café. Entró a comer algo y se refrescó antes de hacer el último tramo de su viaje a casa. Era un restaurante de aspecto lúgubre. Afuera había 2 bombas de gasolina viejas. Toda la escena le resultaba desconocida. La camarera que se acercó tenía una dulce sonrisa, una que ni siquiera estando de pie durante todo el día, podía borrar, y notó que además estaba embarazada de casi 8 meses, pero nunca dejó que la tensión y los dolores cambiaran su actitud. La anciana se preguntó cómo alguien que tenía tan poco podía ser tan generoso con un extraño. Entonces recordó a Brian. Después de que la señora terminó su comida, pagó con un billete de $100. La camarera fue rápidamente a buscar el cambio, pero la anciana ya se había ido. Cuando regresó, de pronto notó al recoger las cosas de la mesa que había algo escrito en la servilleta. Al leer la nota se le salieron las lágrimas, ya que decía: «No me debes nada. Yo también he estado ahí. Alguien me ayudó una vez, como yo te estoy ayudando. Si realmente quieres devolverme el dinero, esto es lo que debes hacer: no dejes que esta cadena de amor termine contigo». Debajo de la servilleta había 4 billetes más de $100. Esa noche, cuando llegó a casa del trabajo, ya lista para acostarse, estaba pensando en el dinero y en lo que había escrito la señora. ¿Cómo pudo saber la dama cuánto necesitaba ella y su esposo? Con el bebé que nacería el próximo mes, iba a ser difícil. Sabía lo preocupado que estaba su marido y mientras él dormía junto a ella, le dio un suave beso y le susurró en voz baja y suave: «Todo va a estar bien. Te amo, Brian Anderson». Ellos no tenían forma de saber lo que trajo sus acciones del día esa noche. Este hombre no sabía que esta mujer elegiría pagar su buena acción tan pronto, y esta mujer no tenía forma de saber que la camarera embarazada era la esposa de este amable hombre que se detuvo para ayudarla. Es por eso que cada buena acción, por pequeña que sea, siempre vale la pena el esfuerzo. Ayudemos a tantas personas como podamos y tarde o temprano recibiremos acciones buenas a nuestro favor también. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda dejarnos tu comentario.